¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, amigos y colegas. Bienvenidos a este webinar de facturación electrónica, resolviendo tus dudas referente a la última regulación dada el año pasado por la resolución 193/2020. Este webinar, organizado el día de hoy por el Estudio Tributario Sánchez, ha lanzado una pregunta durante la semana que es alguna de las muchas interrogantes que hoy en día tenemos todos los colegas y amigos referente al nuevo cambio que SUNAT ha regulado el año pasado y que ha entrado en vigencia recién este mes a partir del 1 de septiembre del 2021. La consulta de la semana que lanzamos para obtener alguna de sus respuestas y ver cuál es la aplicación directa que podría dar este caso referente a la consulta que hemos precisado era recibir la representación impresa de la factura electrónica y no contiene los datos de la forma de pago. Sin embargo, el XML sí lo contiene. ¿Será un comprobante de pago válido esto? Bueno, como les había mencionado, ustedes ya habrán podido ver, actualmente durante este mes, porque a partir del 1 de septiembre entró en vigencia, han existido muchas dudas referente a la aplicación de esta nueva formatería, que son requisitos mínimos que ha incorporado SUNAT referente a 3 tipos de comprobantes en específico: la factura, el recibo por honorarios y la nota de crédito electrónica. Sin embargo, pues existen distintos tipos de sistemas de emisión, pero la consulta del día de hoy, y en la cual también vamos a tomar algunos datos para poder precisar alguna de las interrogantes más comunes que se vienen dando durante este cambio que ha establecido SUNAT recién en aplicación a partir de septiembre, que debió entrar en vigencia en abril, pero luego lo suspendieron y dieron un poquito más de ampliación para poder adecuarnos y que recién este septiembre está vigente. Aquí hablábamos de que qué pasa si nosotros como contribuyentes recibimos esto, ¿no? Tengo aquí una representación impresa de una factura electrónica que es en dólares y que aquí me indica la nueva regulación que SUNAT ha dado, ¿no? SUNAT dice, a ver, referente a las facturas electrónicas, necesito que incorpores los requisitos mínimos de la forma de pago. Quiero que me indiques si la forma de pago de la factura electrónica es contado o es crédito. Si es contado, simplemente vas a cumplir con esa formalidad y lo vamos a ver más adelante. Pero si es crédito, deberás de incorporar información adicional. ¿Y cuál es la información adicional? Si es que tú informas que la factura electrónica, la modalidad de operación pactada con el proveedor es crédito, es que debes de incorporar estos datos adicionales. ¿Cuáles son los datos adicionales que SUNAT ha regulado? Que debes de indicar el monto neto pendiente de pago de esa factura electrónica y además deberás de indicar la cantidad de cuotas en la que estás pactando esta forma de pago, el monto de cada cuota y su vencimiento. Pero ¿qué pasa si yo tengo una factura como esta, en la que solamente visualizo que dice forma de pago, crédito 75 días? Esta es la representación impresa. Sin embargo, veo por aquí en lo demás que contenga la factura y no ubico por ningún lado el monto neto pendiente de pago, ni tampoco ubico por ningún lado el detalle de las cuotas. Entonces, a primera impresión, pues puedo decir que esta factura electrónica no tiene esta información, que es el monto neto pendiente de pago y el detalle de las cuotas. Sin embargo, como ustedes saben, en la facturación electrónica, cada vez que nosotros recibamos un comprobante electrónico o cuando tengamos la obligación de emitirlo, debemos remitir el archivo digital, que es el que contiene la información del comprobante electrónico, que en este caso es el archivo XML. El archivo XML es el archivo digital que contiene la información del comprobante de pago que yo envío a la SUNAT. Y si revisamos, por ejemplo, aquí, ubicamos que en el XML de esta factura, en la condición de pago,
indica crédito. Aquí está cumpliendo. Forma de pago, si vemos en el PDF, por ejemplo, dice crédito 75 días. Sin embargo, en el XML veo que solamente dice crédito en la columna que SUNAT ha incorporado en la resolución 193-2020 para informar la forma de pago. Veo que dice crédito. ¿Qué más me pide la norma? Si es que es crédito, debo de ingresar el monto neto pendiente de pago. Entonces, si voy a ingresar el monto neto pendiente de pago, en el PDF, por ejemplo, no lo visualizo en la representación impresa. Sin embargo, aquí en el XML también busco la forma de pago y sí logro visualizar que tengo aquí el monto neto pendiente de pago. En el PDF no está, como estamos viendo aquí, pero en el XML sí está. Asimismo, también debemos que si es crédito, informar las cuotas, el importe y la fecha de vencimiento en el cual yo he pactado esta operación. Por ejemplo, esta operación es por $14,317. Aquí, según este XML, está diciendo que lo va a pagar en dos partes. La cuota 1, que es la que se está informando aquí en el XML, se está indicando que el 50% lo va a pagar el 25 de noviembre y el otro 50%, el 25 de octubre, perdón, y el otro 50% lo va a pagar el 23 de noviembre. Es decir, que esta factura que se emitió el 7 de septiembre, porque recuerden que esta norma de regulación de SUNAT del año pasado tiene vigencia recién desde el 1 de septiembre de este año, por lo tanto, aquí la factura es emitida el día 7, sin embargo, en la forma de pago ha pactado con el proveedor que le va a pagar en dos partes, el 50% el día 25 de octubre y el otro 50% el día 25 de noviembre. Y ahí está indicando cada cuota con la fecha de vencimiento y el número de la cuota. Asimismo, también vemos que informa que la forma de pago es crédito y el importe neto. Es decir, aquí en el XML estamos visualizando que cumplió con informar todo lo que ha solicitado el nuevo cambio de la resolución 193-2020. Si vemos aquí, cumple con todo. Ha cumplido con todos los requerimientos que SUNAT ha solicitado, pero en el archivo XML. Ahora, muchos de nosotros siempre revisamos solamente la representación impresa, ¿no? Entonces, nos olvidamos que al ser un comprobante electrónico, el archivo que da la validez al comprobante de pago electrónico es el archivo digital, que es que es el archivo XML, que es el que yo envío a la SUNAT en el resumen. Lo que SUNAT recibe es esto, el XML. Sin embargo, pues muchos revisamos aquí la representación impresa y si vemos que aquí no tiene, podemos decirle al proveedor, oye, proveedor, esta factura no sirve, cámbiala, porque no tiene estos datos del monto neto pendiente de pago y las cuotas. Eso es lo que podríamos precisar. Pero si conocemos la obligación de tener el XML del comprobante electrónico, vamos a revisar en alguno de ellos, que como es este caso, por ejemplo, que sí cumple con lo que SUNAT ha solicitado, que es de que indiquemos la forma de pago, el monto neto, las cuotas y los vencimientos. Entonces, referente a la pregunta que lanzamos en la web del estudio, es de que el que le da la validez al comprobante electrónico es el XML. Entonces, si yo tengo un comprobante que en el PDF probablemente no dice monto neto, no dice el detalle de las cuotas, pero sí lo contiene el archivo digital, que es el archivo XML, este comprobante sí tiene validez. Sin embargo, respecto a esto, y lo vamos a ver durante el desarrollo de los siguientes minutos, existe mucha controversia, ¿no? Para poder ver principalmente qué es lo que SUNAT cambió, y es lo que vamos a ver hoy en modo resumen, porque en realidad es un tema amplio si lo analizamos detalladamente. La SUNAT, mediante esta resolución 193-2020, realizó, en este caso, cambios de requisitos nuevos que deben de incorporarse en tres tipos de comprobantes. Y esto tiene que quedar claro, ¿no? Son solo tres tipos de comprobantes en los cuales yo debo de reincorporar estos nuevos datos que SUNAT ha solicitado. ¿Qué comprobantes son? Recibo por honorarios, facturas
y nota de crédito relacionada al recibo por honorarios y nota de crédito relacionada a la factura electrónica. ¿En qué tipos de sistemas ha hecho este cambio? El primer cambio ha sido en el portal de la SUNAT. En el portal de la SUNAT ha cambiado de que debemos de incorporar, en este caso, la forma de pago, ya vamos a ver más adelante, y los requisitos adicionales que ha solicitado en el caso que se ponga crédito. Eso aplica para recibos por honorarios, para facturas y para nota de crédito que se emiten por el portal SUNAT. Sin embargo, hay otra cierta cantidad de contribuyentes que usan otro sistema de emisión, que es el sistema de emisión electrónica a través del contribuyente, ¿no? Tienen un sistema que han desarrollado para generar una factura electrónica a través de los propios sistemas del contribuyente. Para ellos también es este cambio, pero para ellos solamente le aplicaría para la factura y para la nota de crédito electrónico, porque nosotros no emitimos recibos por honorarios a través del sistema del contribuyente, sino a través del portal de la SUNAT. Asimismo, también estos requisitos fueron modificados para el sistema de emisión electrónica del facturador de la SUNAT también, y también para los operadores de servicios electrónicos. ¿Qué cosa cambió SUNAT? Para verlo en forma resumida, que es lo que vamos a ver en alguno de los casos que vamos a tocar el día de hoy. Lo que ha cambiado es que en cada operación de la factura o el recibo por honorarios, yo debo de indicar la forma de pago. Si es al contado, debo de poner forma de pago contado. Y para que yo coloque forma de pago contado, la operación debe estar cancelada al 100% hasta la misma fecha de emisión. Por ejemplo, si hoy emito una factura electrónica, hoy 24 de septiembre, por 100,000 soles, y el pago del 100% de los 100,000 soles me lo pagaron hoy, yo voy a consignar forma de pago contado, porque a la fecha de la emisión del comprobante me han pagado la totalidad de la factura. Pero en el caso que yo haya vendido, por ejemplo, bienes y sea por 100,000 soles, y ahorita solo me pagan 50,000 y me deben un 50% todavía de esta factura, entonces ahí SUNAT dice, no vas a considerar forma de pago contado, sino vas a poner forma de pago crédito. Y al consignar forma de pago crédito, yo te voy a solicitar adicionalmente una nueva información. Información que no te pido cuando me pones al contado, porque si me pones al contado, simplemente vas a indicar forma de pago contado y ahí terminó. Pero cuando es crédito, se abren estos 3 nuevos requisitos que yo debo de añadir a la factura y a los recibos por honorarios electrónicos. ¿Qué cosa debo de indicar? El monto pendiente de pago. ¿Qué más? El vencimiento de cada cuota y el monto de cada cuota en cómo yo voy a cancelar esta operación. Y me da precisiones importantes y de aplicación que, por ejemplo, me dice, en el caso que, por ejemplo, se tratasen de operaciones sujetas al régimen de retenciones del IGB o sujetas al régimen de detracciones, del SPOC de detracciones, el importe que vas a consignar en el monto neto pendiente de pago o en las cuotas será descontando la detracción o será descontando la retención. Por ejemplo, si yo tengo una factura de 1,000 soles que está sujeta a detracción del 10%, ¿cuánto yo debo de pagarle al proveedor en su cuenta corriente? Yo debo de pagarle el 90% en su cuenta corriente, que serían 900 soles. Y los 100 soles, ¿yo dónde debo de abonarle? En su cuenta de detracciones. ¿Y qué cosa indica SUNAT ahora que en esta nueva regulación debes de informar como monto neto pendiente de pago? Cuando se hable de monto neto pendiente de pago, significa que es el importe total de la factura, es decir, los 1,000, menos los 100 soles de la detracción, que serían los 900. En el caso que en ese momento que tú emites la factura no te han pagado nada y la operación es al crédito. ¿Qué cosa adicionalmente debes de consignar? El vencimiento. ¿Cuándo piensan, en este caso, tu cliente o tu proveedor cancelar esa transacción? Y en cuántas cuotas y el importe de la cuota. Asimismo, menciona lo mismo,
¿Qué pasa si tú le vendes a un agente de retención? Cuando tú le vendes a un agente de retención y en el supuesto que se aplicara la retención del 3% del IGB, también para consignar el monto deberás de quitarle, deducirle la retención del IGB. El supuesto de recibo por honorarios también precisa que cuando informes el importe pendiente de pago, en este caso deberás descontar la retención de cuarta categoría, en el caso que hubiere, ¿no? Pero aquí sí hay algunas controversias que vamos a ver y que creo que ustedes lo han podido ver, ¿no? Por ejemplo, en el recibo por honorarios, yo debo de consignar la forma de ustedes y creo que la mayoría de nosotros han ido al portal de la SUNAT, por ejemplo, comunicados de SUNAT, donde en este caso han consignado pues que van a realizar o están realizando cambios. Recuerdo claramente la semana pasada, si no recuerdo fue entre 13 y 14 de septiembre, hubo un comunicado de SUNAT que ustedes lo pueden encontrar en la web, donde SUNAT dice: voy a actualizar el portal de la SUNAT referente a factura, recibo por honorarios. Y si ustedes se van a ver hasta hoy, 24 de septiembre, que la norma está vigente desde el primero, aún no ha incorporado el campo específico para que yo, con un clic, en este caso ponga forma de pago contado o quizás un campo para que yo digite contado o crédito. No está. Entonces, operativamente, en el sistema de operatividad del portal de la SUNAT, aún no está habilitado el cambio que lo ha dado SUNAT. Y creo que eso la mayoría de ustedes lo han podido percibir. Sin embargo, hay una precisión que no es oficial porque no está en un comunicado de la SUNAT, no está en un informe oficial, en donde SUNAT está indicando que hasta que actualice su sistema, consignes estos nuevos requisitos en el campo de observación. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Por ejemplo, si consultas en orientación, si has participado en alguno de estos días, SUNAT ha dado algunas charlas también para algunos departamentos de facturación electrónica y has podido participar en muchos de ellos. SUNAT estaba indicando eso, ¿no? Hasta que actualice el sistema, que lo están haciendo, y por supuesto es algo criticable, ¿no? Porque ya debió de haber existido el cambio. Te están diciendo que esta condición de forma de pago y los datos adicionales que acabo de mencionar se consignen en el campo de observación, que es el campo, en este caso, en el que yo debo de indicar la forma de pago y si fuese crédito, las cuotas, el vencimiento y el importe neto. Entonces, bajo ese supuesto, por ejemplo, aquí tenemos un recibo por honorarios. Entonces, en un recibo por honorarios, ya sabemos que en la clave solo ahorita no está habilitado para yo poder poner contado o crédito como un requisito que debería ser, tal y como la SUNAT lo ha cambiado, por ejemplo, en la estructura del XML del sistema del contribuyente. Pero como voy a dar cumplimiento de acuerdo a la comunicación no oficial, vuelvo a precisar, no es una comunicación oficial, es una comunicación que ustedes pueden revisar consultando a SUNAT por orientación o yendo a la propia SUNAT o también participando en las charlas que ha podido brindar, que este campo se consigne en forma de pago en el campo de observación. Entonces, en este caso, por ejemplo, este recibo por honorarios se ha consignado o contado, ¿por qué? Porque a la fecha que se ha emitido el 7 de septiembre, el 100%, esos 2,000 soles estaban cancelados. Es decir, hoy 7, yo, Fiorella, fui, te brindé un servicio y me pagaste hoy los 2,000 soles. Por lo tanto, a la fecha de emisión del recibo, la forma de pago que voy a consignar es contado. Nada más. Ese es el único requisito que voy a añadir, forma de pago contado. Pero en el supuesto que, por ejemplo, lo emití hoy 7, porque hay empresas que quizás por su procedimiento te dicen: ¿sabes qué, Fiorella? Me brindaste el servicio, pero para pagarte, envíame tu comprobante para enviarlo al área en este caso, de tesorería o al área que revise para programarte tu pago, ¿no? Muchas empresas tienen esa política. Primero el comprobante y luego te pago. Entonces, en ese caso, por ejemplo, al momento que yo emita mi recibo, yo, como Fiorella, al emitirte el recibo, te voy a tener que consultar y cuándo me vas a hacer el pago para poder saber qué cosa le voy a consignar en la nueva regulación que ha dado SUNAT. Le tendré que poner primero forma de pago, crédito,
Segundo, que le deberé de colocar, en este caso, el monto pendiente de la deuda, que sería los 2,000 soles. Luego le tendré que consignar la fecha de vencimiento, qué fecha me van a pagar. Y por último, el importe de la cuota, si es que me lo van a cancelar en una sola cuota, ¿no? Ese es uno de los muchos casos que existen. Sin embargo, pues, así como también SUNAT reguló estos nuevos requisitos en el recibo por honorarios a través de la clave Sol, y que vuelvo a mencionar, no está todavía el cambio realizado en el sistema, también incorporó la forma en que puedas corregir cuando te equivoques en consignar, en este caso, erradamente estos campos, ¿no? De repente en el recibo le pusiste contado, pero era crédito, o le pusiste crédito, pero era contado, o te equivocaste en los montos netos pendientes de pago o en el vencimiento o en las cuotas. Para ello, SUNAT que reguló un acápite que añadió, que es el H, en donde dice que en esos supuestos que tú tengas esos errores, deberás corregir ese error con un recibo, perdón, con una nota de crédito para el recibo por honorarios electrónicos. O sea, este tipo de error lo vas a corregir con una nota de crédito. Ahora, pero me van a decir, con una nota de crédito de este tipo, que es el H, ¿puedo corregir esto que está aquí en observación? Ahorita no lo puedo hacer, porque esta nota de crédito va a estar en funcionamiento cuando SUNAT recién a esto lo deje en el campo que totalmente corresponda cuando actualice su sistema. Esto es algo provisional. En realidad, nos han, en este caso, obligado a hacer algo cuando ni siquiera se ha implementado, ¿no? Pero este tipo de nota de crédito, ¿cómo va a operar? Va a operar en que me va a ayudar a modificar el error que cometí, pero no va a inutilizar al recibo inicial, porque es como, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, casos de corrección de notas de crédito corrigiendo solamente la descripción. Cuando se corrige solo la descripción, corrige la parte de la descripción que está errada, pero a los importes no los modifica. Al recibo no lo inutiliza. Entonces, esta va a ser la misma funcionalidad de este tipo de nota de crédito. Sin embargo, como aún en el portal de la SUNAT no ha sido actualizado, por lo tanto, aún no puede entrar en operatividad este tipo de nota de crédito del inciso H que ha sido incorporado, en este caso, en el artículo 10 de la resolución 182-2008, que fue la que reguló la emisión de recibo por honorarios electrónicos a través de la clave Sol. Y hay algo particular para esta nota de crédito. Esta nota de crédito tiene un plazo mínimo para ser emitido. Perdón, un plazo máximo. El plazo máximo para poder emitir este tipo de nota de crédito es hasta el 10º día hábil del mes siguiente. Por ejemplo, si en este recibo, cuando ya existe el cambio en el portal de la SUNAT y se pueda, en este caso, consignar esta forma de pago en alguno de los campos del recibo y quiere emitir una nota de crédito para corregir el error que porque le puse contado no era contado, era crédito, voy a tener que hacer esta nota de crédito máximo, si estamos 7 de septiembre, hasta el 10º día hábil de octubre. Es decir, voy a contar los 10 primeros días hábiles de octubre, sin contar sábado y domingo ni feriado, porque son hábiles. Y hasta esa fecha, como máximo, voy a poder emitir este tipo de nota de crédito, que prácticamente es una nota de crédito, como dice acá, es excepcional. Y es excepcional, ¿por qué? Porque solo se puede emitir por dos tipos de motivos: cuando te equivocas en la descripción o cuando te vas a equivocar en esta nueva modalidad, que es lo que es un hago obligado, que es referente a la información del pago. Así como ha hecho en los recibos y hemos visto en las facturas, el cambio es lo mismo. También ha pedido los mismos requisitos. Y en este caso, en el caso de la clave Sol, por ejemplo, que es este tipo de nota de crédito de la clave Sol, también ha hecho lo mismo. Ha modificado a la norma de regulación de facturación electrónica de la clave Sol para que en el supuesto que tú te equivoques en la forma de pago, en las cuotas, en los vencimientos, emitas también una nota de crédito para corregir ese error bajo este inciso C, que es lo que SUNAT ha incorporado. ¿Qué te va a permitir con esa nota de crédito? Corregir los datos referente a la forma del pago que te equivocaste, pero no va a inutilizar a la factura original, solo lo va a corregir en parte. Es decir, ¿en parte de qué? En parte de los datos, que son en este caso en la forma de pago,
los montos y la fecha de vencimiento. Solo eso es lo que SUNAT en este caso ha querido realizar con el cambio para que tú puedas emitir una nota de crédito para que corrijas ello, ¿no? Así como cuando emites una nota de crédito por descripción también. Pero igual, vas a tener también un plazo máximo para hacerlo y va a ser hasta el 10º día hábil del mes siguiente. Así como lo he hecho en la clave Sol, igualito. En este caso, como vemos acá, tenemos hasta el 10º día hábil del mes siguiente. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, aquí hay una nota de crédito, ¿ya? Que en este caso modifica a una operación cuando te equivocas en la descripción. Por ejemplo, esta nota de crédito, si ven aquí en los importes está en 0. Pero ¿qué cosa ha corregido? La descripción que estaba mal de esta factura 259. ¿Qué significa? ¿Que esta factura sigue teniendo validez? Por supuesto, tiene validez. Pero ¿cómo estaba esa descripción? Anteriormente decía asesoría empresarial. Lo correcto era que debió ser outsourcing. Por lo tanto, en este caso, con esta nota de crédito está corrigiendo la descripción, pero está dejando que esta factura anterior que decía esta descripción siga valiendo, porque solo está que corrige la descripción y no la inutiliza, por eso los importes son en 0. Lo mismo ha tenido SUNAT pensado hacer en el caso que te equivoques en la forma de pago y los vencimientos, emitir una nota de crédito parecida a esta, sí, que los importes sean en 0 y solo modifiquen, a ver, supongamos que en la clave solo incorporen por aquí los datos de la forma de pago. Entonces, corregir los datos que estarían por aquí, el importe en 0, pero la factura que originalmente tenía la forma de pago, los vencimientos y las cuotas siga teniendo validez, pero tienes un plazo. Y el plazo que tienes que respetar para esta emisión es hasta el 10º día hábil del mes siguiente. Ahora, eso es respecto a la clave Sol y más adelante vamos a ver y vamos a decir si es que tiene o no tiene validez si lo cumplí, ¿no? Porque ahorita también existe esa controversia. Así como también en la clave Sol lo cambiaron, también han cambiado en el sistema del contribuyente. Han cambiado el anexo 1, el anexo 3, el catálogo de códigos y el estándar VL del XML. Eso es en el sistema del contribuyente. ¿Qué cosa cambió? Ha cambiado los formatos también, incorporando la forma de pago, que vamos a ver por aquí. Vemos en el anexo 1, ha cambiado, por ejemplo, que en la factura electrónica le agreguen la forma de pago, el monto neto pendiente de pago, agreguen las cuotas y el vencimiento. Lo mismo también ha cambiado en el tipo de la nota de crédito. Aquí también SUNAT ha incorporado algo especial. Y en el caso también dice que tú emitas una nota de crédito a través del sistema del contribuyente y tienes una factura electrónica a través del sistema del contribuyente, como es este caso, que es la nueva obligación que ha dado SUNAT para incorporar la forma de pago. En el caso que tú te equivoques, por ejemplo, por aquí, ¿no? Que en la factura, en lugar de consignarle contado, le pusiste crédito. ¿Cómo podrás corregir ese error? Ese error lo vas a poder corregir emitiendo una nota de crédito que ha creado SUNAT con un tipo de código nuevo. ¿Cuál es el código? Código 13. Es decir, con este código 13 va a corregir los errores referente, a ver, por ejemplo, si estábamos viendo hace rato, ¿no? Miren, esta factura electrónica que es del sistema del contribuyente, por aquí tiene cuotas, cuota 1, cuota 2. A ver, en el supuesto que las cuotas no debió ser acá 7,158, sino debió ser 7,000 soles. Me equivoqué al consignarlo. ¿Cómo lo puedo corregir? ¿Debo anular la factura y emitir una nueva? ¿O cómo podría corregir estos datos, estos errores? Para eso, la SUNAT ha incorporado este tipo de nota de crédito, que es el tipo de nota de crédito 13, que lo que va a hacer es corregir estos errores, ¿ya? Pero no va a inutilizar a la factura. Solo la va a corregir en parte, que es referente a esta información. Y los importes van a ser en 0, porque no van a afectar a la factura inicial. Sin embargo, hay un plazo máximo para emitirla. Y el plazo máximo son 10 días hábiles siguientes a la emisión de la factura. Por ejemplo, en este caso, esta factura, ¿qué fecha se emitió? El 7 de septiembre. En el caso que, por ejemplo, aquí la cuota esté mal y la quiera corregir, voy a tener hasta el 10º día hábil de octubre para poder emitir el tipo de nota de crédito que les acabo de mencionar, que es la nota de crédito tipo 13, que es el nuevo motivo que ha incorporado de código SUNAT referente al sistema del
contribuyente, ¿no? Entonces, si vemos en muchas situaciones, como por ejemplo esta segunda que vamos a ver ahorita, en el supuesto, por ejemplo, miren, aquí tengo otra representación impresa que tengo de un comprobante que también es del sistema del contribuyente. Por ejemplo, este comprobante es del sistema del contribuyente y cuando yo reviso el PDF, a ver, primero busco en la representación impresa forma de pago. Busco por dónde dice forma de pago y no lo encuentro en la representación impresa. No encuentro si dice crédito ni contado, ¿no? Lo primero que dudo y digo, entonces, ¿tiene validez esta factura? Porque no dice forma de pago aquí, ¿no? Pero a ver, voy a pedir el archivo digital, que es el que contiene la información del comprobante de pago. Entonces, reviso el XML, lo vemos por aquí. Y si vemos, por ejemplo, en la forma de pago, visualizamos que, por ejemplo, sí han consignado contado. Es decir, aquí sí, este comprobante sí contiene lo que la norma ha solicitado, que es que está consignando la forma de pago como contado. Si bien es cierto, ahorita al momento que yo veo el comprobante impreso o en el correo, no lo visualizo y pienso que puede ser que no tiene el requisito, sin embargo, aquí lo veo y sí tiene. Por lo tanto, este comprobante sí es válido, pues no, tiene la información, está en su archivo digital. Pero también nos vamos a encontrar con otros casos, como por ejemplo este. Miren este caso. Este caso es una representación impresa que si busco forma de pago, no tiene. Si busco monto neto, tampoco tiene. Si busco cuotas, tampoco tiene, ¿no? ¿Y de qué fecha es esto? Es de septiembre. Entonces, bueno, si revisamos esta representación impresa y la vemos así, pues pensamos que no han cumplido con los requisitos, ¿no? Y me voy a revisar el XML. Y en el XML, por ejemplo, busco forma de pago. ¿Dice? Sí lo indica, crédito. Pero, por ejemplo, busco el monto neto y las cuotas y no lo encuentro. Así como aquí, por ejemplo, miren, recuerden este XML. En este XML sí encuentro las cuotas. Cuota 1, importe neto, importe de la cuota y los vencimientos. Sin embargo, en este XML solo encuentro forma de pago crédito y no está. Entonces, a ver, esta factura, recuerden que según la regulación que ha dado SUNAT, es que cuando tú pones crédito, así como lo vimos aquí, cuando tú pones crédito, se genera una obligación. ¿Cuál es la obligación cuando se genera crédito? Que consignes monto neto pendiente de pago, el vencimiento de la cuota, el monto de la cuota con el número de la cuota. Sin embargo, aquí vemos que sí cumple, pero en este caso no está. Entonces, lo primero que podemos pensar es que ese XML no lo tiene, porque ya hemos visto que no lo tiene. Entonces, ahondamos un poco más y lo que hacemos es lo siguiente. Voy a validar esta factura. A ver, vamos a ver si SUNAT lo aceptó. Voy a validar para saber si esa factura sí es válida y si el XML también es auténtico, porque ustedes saben que el XML también se autentica, ¿no? Entonces, si yo lo reviso, por ejemplo, aquí, con los datos de la factura, miren la respuesta que me sale, ¿no? Me dice aceptado, activo y habido. Por lo tanto, a ver, estamos viendo aquí en parte inicial que aquí ha cumplido con crédito, sin embargo, no tiene estos dos datos adicionales que sí son obligatorios. Entonces, yo, por ejemplo, puedo pensar que cuando voy a validar, probablemente esta factura quizás SUNAT no lo aceptó, ¿no? Porque según vemos aquí, miren, en la propia estructura, y ustedes lo van a ver aquí, miren, forma de pago, la estructura de SUNAT dice, al contado, si el importe total de la venta, cesión en uso o el servicio se paga en la fecha de emisión. Y al crédito, si el importe total de la venta, cesión en uso o servicio, se paga total o parcialmente. Y miren lo que dice por aquí, es importante. Dice, el monto neto pendiente de pago, ¿cuándo es obligatorio? Dice, es obligatorio el monto neto pendiente de pago cuando es crédito, dice. Cuando es crédito, dice que te va a obligar a consignar el monto neto pendiente de pago. Entonces, a ver, si vemos aquí, este XML no ha cumplido con informar el monto neto, tampoco ha cumplido con las cuotas. Entonces, vamos a validar, ¿no? Y al validar vemos que al validar el comprobante sale aceptado, activo y habido. O sea, SUNAT lo aceptó. Segundo, valido el XML. También me voy a verificación de archivo digital.
Ustedes saben que también se puede validar el XML, ¿verdad? Hay una página donde tú pones verificación de autenticidad de archivo digital y ahí subes tu XML y vas a poder ver. Entonces, si ves aquí, el XML dice que es íntegro y la factura también está aceptada. Tú sabes que por regulación de la norma, como tú has revisado el 193-2020, aquí ha incumplido con dos cosas. No ha informado el monto neto, ni tampoco ha informado el detalle de las cuotas. Entonces, ¿qué está pasando, no? Esta factura, por ejemplo, es del facturador SUNAT. Entonces, ¿cómo me acepta si en la estructura me obliga? Es decir, este contribuyente le ha puesto crédito, pero no ha agregado más información, ¿no? Entonces, ¿sería o no sería válido si aquí la SUNAT me está diciendo que está aceptado y es íntegro y es, en este caso, válido? Bajo ese supuesto que yo estoy en la validación, se podría decir que SUNAT me está dando la conformidad de ese comprobante, ¿verdad? Pero al revisar la norma y al saber yo que es un requisito, pues puedo saber que hay un incumplimiento, ¿no? Pero les muestro para que ustedes vean y puedan ver que esto está sucediendo, ¿no? Entonces, en realidad, la problemática no solo es por la clave sol, también existe problemática, por ejemplo, en otro tipo de emisión. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Ahora, si vemos, por ejemplo, aquí, esta es una operación al crédito y esta sí es una factura del contribuyente. Aquí sí cumple con todo. Condición de pago, le consigna crédito. En monto neto pendiente pago, informa el monto neto. Le está poniendo la cuota, el importe y la fecha de vencimiento. Este es otro tipo de contribuyente, ¿no? Este contribuyente, por ejemplo, en su representación impresa sí consigna la información. Y adicionalmente en su XML también informan, ¿no? Entonces, no todos en el PDF lo tienen, pero en el XML lo tendrían que tener, ¿no? Porque hay una obligación de realizarlo. Igual manera, si vemos este caso, también vemos que aquí indica la forma de pago crédito y también indica la cuota, el vencimiento, la moneda y los importes. Sin embargo, en monto neto pendiente de pago no está aquí en la representación impresa. Pero si lo reviso en el XML, sí están los tres, ¿no? Entonces, mayormente vamos a ver que esto lo encontrará en el archivo digital, que es el archivo o el que contiene el resumen de lo que envié a la SUNAT de mi factura electrónica. Entonces, bajo así se dan muchos aspectos, como este último, por ejemplo, que miren, la condición de pago indica que es crédito aquí en esta operación. Y esta operación tiene detracción, ¿ya? Es algo de muchas de las cosas que preguntan, ¿cómo haría cuando hay detracción? ¿Cómo informo el monto neto? En este caso, por ejemplo, la factura son por $590 y hay un tema de detracción aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, en la forma de pago le ha consignado crédito. Pero ¿cuánto debió de considerar en el importe neto pendiente de pago? ¿Debió considerar el importe total de la factura o debió descontarle la detracción? Debió descontarle la detracción. Sin embargo, no lo ha hecho y en el XML lo ha informado con el importe total. Ahora, si validamos este comprobante ante la SUNAT, está totalmente correcto. O sea, sale aceptado. Pero sería válido si debió ser 519 lo que debió de informar aquí. Igual manera, en este caso, en el caso del monto neto, ha tenido un error, ¿no? Entonces, vamos al último, luego de aquí que les muestro cada uno de los casos que estoy mostrando el día de hoy, cuál es mi posición al respecto, ¿no? Y qué es lo que he podido recoger también de muchas situaciones que se han dado. Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos qué pasa cuando hay letras, ¿no? ¿Cómo informo cuando el comprobante es con letras? ¿Ya? El comprobante anterior, por si acaso, son $590. Ahora, este de acá, por ejemplo, es un comprobante que tiene una forma de pago a 75 días. Su vencimiento es el 11 de noviembre. Tiene una letra. Ahí está, el vencimiento es el 11 de noviembre. Entonces, ¿qué dato debería de informarse en el XML referente a esa factura? Es crédito, se informa el importe neto y se pone acá que lo va a pagar en una cuota, como es a 75 días, el importe de la cuota y el vencimiento es el 11 de noviembre, que es el mismo día del vencimiento de la letra. Entonces, bajo esos supuestos, también vamos a ver varios casos, ¿no? En el caso de factoring, de confirming, en el caso
letras que estamos viendo que se pueden dar, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la factura de la clave sol, ¿cómo podría ser ahorita cuando tengo factura de la clave sol? Por ejemplo, tenemos aquí, esta es una operación que es al crédito, entonces como ahora SUNAT me está diciendo que lo consigne momentáneamente mientras actualice sus sistemas en el campo de observaciones, entonces aquí consigno que esta factura, su forma de pago en observación es crédito. El monto neto pendiente de pago, esto es un bien, no tiene detracción, es 4.956 soles. ¿Qué más? Me dice que me van a pagar en dos cuotas, 50% el 18 de septiembre, que es lo que estamos viendo aquí, y el otro 50% el 3 de octubre. Esto solamente es de forma momentánea, porque en realidad SUNAT va a actualizar sus sistemas. Que criticamos eso, por supuesto, porque ya debió de estar antes que entre en vigencia, ¿no? Sin embargo, es algo a lo que nos debemos adecuar en sugerencia, que no es comunicado oficial, como lo vuelvo a comentar, ¿no? Es algo que SUNAC lo está diciendo cuando estás consultando, pero no es quizás algo que está comunicado de forma oficial para que pueda operar, ¿no? También tenemos, por ejemplo, ¿y qué pasa si la operación es al contado? ¿Qué debería de consignar en la clave sol? Solamente debo de consignar, así como vemos aquí, forma de pago, contado en el campo de observación, para cumplir con lo que SUNAT hoy ha regulado. Entonces, colegas, referente a muchos de los casos que el día de hoy les he podido mostrar, en realidad son amplias las dudas y la operatividad que está dando hoy en día esta nueva aplicación de esta norma. Mi opinión al respecto es que técnicamente la norma es clara, ¿no? Y en la norma indica la nueva obligación de requisitos mínimos para incorporar en estos comprobantes de pago. Sin embargo, pues hemos visto, como en el caso de Clave Sol, que estamos imposibilitados del cumplimiento y que SUNAT pues tiene un comunicado no oficial que se consigne en forma en el campo de observaciones. Yo, bajo un criterio conservador, les podría recomendar que mientras no exista la actualización, opcionalmente en este caso optemos por consignar estos datos adicionales en el campo de observación como lo han precisado, ¿no? Hasta el momento, porque no es un comunicado oficial. Ahora, en el caso del sistema del contribuyente, si es un supuesto en el caso en donde la norma sí es clara y en la estructura ha incorporado esos campos en los que nosotros debemos incorporar esa información adicional que SUNAT ha solicitado. Antes de cerrar la clase del día de hoy, voy a ver alguno de sus comentarios para poder responder alguna de las preguntas que he estado viendo por aquí por el chat. A ver, voy a revisar alguna de sus dudas para poderlas responder. Así es, colega. En el caso de la colega que está que consulta referente a clave sol, los datos adicionales, por el momento, que es de forma momentánea, se va a considerar en el campo de observaciones. También referente a la consulta de Angélica, que indica que en el caso, ¿qué pasa si tengo recibo por honorarios de septiembre y no han considerado en el campo de observación la forma de pago? ¿Qué pasaría, no? En realidad, esto te recomendaría, en este caso, en adelante, sí consignar en este campo de observación, porque también existe un comunicado no oficial, porque tampoco no es oficial, donde tú llamas a consultar a SUNAT, pues que en el caso de la clave sol, como no está operativo, y si no cumples, ¿qué pasa? ¿Tu comprobante vale o no vale? Tienes distintas respuestas, ¿no? Muchos de orientación te dicen, sí, sí tiene validez. Y algunos te dicen, no, no tiene validez. Existe posición controvertida en realidad dentro de SUNAT que no es oficial. Entonces, para ello, yo recomendaría, bajo un tema conservador, realizarlo en adelante, ¿no? Porque en realidad, aquí el problema ha sido que ha entrado en vigencia algo sin estar habilitado su funcionamiento. Y hemos visto que también existen algunas problemáticas también referente también a otro tipo de sistemas.
Algunos colegas también indican en el chat, dicen, he llamado a la SUNAT y me dicen que en el caso de la clave sol es en este caso optativo o una sugerencia ponerlo en el campo de observación porque aún no han actualizado su sistema. Es correcto, ¿no? Como les estoy indicando, en realidad no hay una comunicación oficial porque en realidad el sistema no está funcionando, ¿no? Entonces, en realidad, el hacerlo o no hacerlo, yo personalmente ahorita lo haría, ¿no? Lo consigno en campo de observación para evitarme un tema futuro, aunque probablemente no podría ser viable porque no es mi culpa, ¿no? SUNAT no ha actualizado su sistema referente a los comprobantes de clave sol. Hay una colega que hace una consulta especial, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la nota de crédito, por ejemplo, tipo 13, como este tipo de nota de crédito que mostré hace un momento? ¿Cómo lo voy a informar en el libro electrónico? Porque está con cero, ¿no? ¿Tengo obligación de informarlo? En realidad va a ser un tema de que en el registro de compras o en el registro, perdón, en el registro de compras no habría ningún supuesto de problemática si no lo incorporaras, pero en el registro de ventas probablemente sí lo tienes que hacer porque tú respetas un tema de correlatividad al momento de informar los libros electrónicos de los comprobantes emitidos en el caso que sea el formato 14.1 o 14.2 del registro de ventas electrónico. Así es, colega, en el caso que ha consultado que para la emisión de este tipo de nota de crédito que SUNAT ha incorporado, son 10 días hábiles para todo, para el sistema del contribuyente, para el sistema de clave sol, para el sistema facturador SUNAT. Ese es el plazo máximo que tienes para emitir y para corregir ese error referente al pago o a la forma de pago. Así es, colega, el monto neto pendiente de pago para el que he puesto por ahí por el chat es descontando la detracción. En el caso, colega Jocelyn, que consulta referente a que si en la representación impresa sí tiene la información, pero no lo tiene en el XML, ahí no sería válido, Jocelyn, debido a que el comprobante que en este caso o el archivo que certifica la validez de tu comprobante de pago es el XML, que es el archivo digital que le envían a la SUNAT. Un colega también hace una consulta. ¿Y qué pasa con las facturas físicas? Este nuevo cambio que ha incorporado SUNAT solo son para los sistemas que mencioné hoy. Sistema Clavesol, sistema de emisión electrónica contribuyente, sistema de emisión electrónica OCE, sistema de emisión electrónica facturador SUNAT. Para comprobantes físicos no hay. No, este cambio, por si acaso, no es para comprobantes físicos, ni siquiera para comprobantes en contingencia. Y voy a ver una última consulta antes de cerrar. Así es, Marilyn. En el caso de que la operación tenga detracción, se debe descontar para el importe neto. Es decir, si tienes 1,000 menos 100 de la detracción, deberías de informar en el importe neto, en este caso 900 soles. Y un colega hace una consulta interesante. Dice, ¿pero qué pasa si yo consigné, como vamos a ver por aquí, una forma de pago contado? O perdón, crédito, como aquí, por ejemplo, que dice crédito y que dice que la cuota vence el 25 de octubre, pero no lo pago el 25, sino lo pago el 24. ¿Deberé de emitir una nota de crédito para corregir ese vencimiento porque lo pagué antes o después? No hay precisión al respecto en la norma que diga que lo haga. Sin embargo, es de mi opinión personal que no aplicaría el tipo de nota de crédito tipo 13. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el supuesto que hoy mi factura lo emito 24 de septiembre y yo pongo que el vencimiento es de aquí hasta el 24 de noviembre? 24 de noviembre, es decir, hoy 24 de septiembre, mi factura, y vence el 24 de noviembre.
Sin embargo, vienen y me pagan el 20 de octubre, es decir, me pagan antes. Miren, acá emisión, aquí fue pago y aquí fue compromiso de pago. ¿Debería de emitir nota de crédito para corregir eso? ¿Podría hacerlo? Miren, bajo ese análisis, por ejemplo, en el caso que aquí, en este caso, por ejemplo, que acá es 24 de septiembre, 20 de octubre y 24 de noviembre, porque aquí yo, el compromiso de pago de vencimiento fue el 24 de noviembre y lo emití el 24 de septiembre, pero acá me pagan algo antes. Porque me pagaron antes, ¿debería emitir una nota de crédito? Primera pregunta. Si es que quisiera operativamente hacerlo, ¿lo podría hacer? ¿Qué pasa con las facturas del 24 de septiembre? ¿Hasta cuándo tengo plazo para emitir la nota de crédito para corregir el monto neto o las fechas de vencimiento? Tengo hasta los 10 primeros días hábiles de octubre. Entonces, si yo voy a ver los 10 primeros días hábiles de octubre, no me va a dar 20 de octubre. Entonces, por lo tanto, operativamente no podría darse. Es por ella la razón que yo podría precisar personalmente que esto no funciona para ello, ¿no? Eso funciona cuando, por ejemplo, tú debiste hoy poner el vencimiento 23 de noviembre, porque esa es la fecha que te van a pagar, que te comprometieron a pagar y tú te equivocas y le pones, no sé, 18 de noviembre, le pones otra fecha en la cual tú cometes el error de hacerlo y como es informativo vas a aplicar este tipo nota de crédito para poder corregirlo. Así es, colega. En el caso que me pagan antes o después, la nota de crédito no operaría para corregirlo. Si no, imagínense, nos llenaríamos de notas de crédito. Y voy a ver la última pregunta para cerrar. En el caso, colega, que tú tengas una operación en la cual tú tengas en este caso la fecha que el proveedor te dice que probablemente sea la fecha de pago, esa fecha es la que vas a consignar en tu factura, no necesariamente tiene que cumplirse. Si el cliente es agente de retención, colega, lo que tienes obligado es que en el importe neto debes de quitarle la retención del IGB. Y bueno, muchas gracias, colegas, a todos por su participación el día de hoy a este conversatorio con ustedes referente a las principales dudas que existen en facturación electrónica. Sé que hay mucha más información que tratar porque en realidad es un tema que estas últimas semanas y este mes se está tratando bastante porque existe mucha controversia al respecto, ¿no? Pero esperemos el día de hoy hayan podido las principales dudas poder despejarlos. Muchas gracias a todos por su participación y les voy a dejar ahora los contactos para cualquier duda o cualquier consulta referente a este nuevo cambio que ha implementado SUNAT. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme el día de hoy. Nos vemos.